Actuario Arturo, buenas tardes, gracias por contestarme. Gracias, Joaquín, muy buenas tardes, a tus órdenes. A ver, está ahí viendo el reporte que se revisó a la baja el crecimiento del tercer trimestre de 0.1 a 0.0, ¿es correcto? Es correcto, Joaquín. Revisamos como todos los trimestres. Nosotros sacamos la estimación oportuna a 30 días de haber terminado el trimestre y después a los 50 y tantos días damos la versión preliminar de eso, o sea, la versión, digamos, definitiva de esa estimación oportuna. Y ya incorporando todos los datos, resultó que es de 0.1, como lo acabas de decir, a 0.0, es decir, totalmente plano, el crecimiento del tercer trimestre. Sí, ahora. Esto es diferenciado por actividades, ¿no? Hay actividades como las primarias que crecen 3.3, pero las actividades secundarias caen 0.01 y las terciarias apenas crecen 0.1. Entonces, eso hace que allá al netear todo, pues nos queda un crecimiento de 0 en lugar del 0.1 que habíamos dado a conocer hace unos días. Bien, esto me lleva a los antecedentes. Según el INEGI, en el cuarto trimestre del año pasado, primero y segundo de el crecimiento fue negativo, ¿es correcto? Es correcto, Joaquín. Esto lo que hace es que al tener nuevos datos, los modelos de quitarle la estacionalidad a los datos, esto que de que no todos los trimestres se trabaja la misma cantidad de días hábiles, y también se incorporan pues fechas, días de asueto que impactan de manera diferente en los años. Entonces, para hacerlo totalmente comparable, lo que se hace es que se le quita esta estacionalidad, por así decirlo, del trimestre para dar unas cifras, sin ese efecto. Esto hace que al momento de venir una nueva cifra, el modelo se corrija hacia atrás en términos de que son promedios móviles, por así decirlo, que se van utilizando el último dato y los anteriores, y esto hizo que quedara, como tú bien lo dices, desde el 2018, 0.1 negativo, 0.1 negativo y 0.1 negativo, no son exactamente los valores, sino redondeados a una décima, nos dan estos tres valores, ¿no? O sea que la economía mexicana, en lo que va del año, tiene un decrecimiento del 0.2% hasta ahora, hasta el tercer trimestre. ¿Valdría ese cálculo o no? No, valdría totalmente. ¿Sí? O sea, del acumulado del tercer trimestre contra el tercer trimestre anualmente es 0.2. Si lo vemos acumulado, digamos, al total de la economía, el acumulado a 9 meses, estos 9 meses es un dato de 0. O sea, el acumulado de enero a septiembre, pues, el crecimiento es 0. Es 0 en cifras originales, quitándole la estacionalidad. Perdón que sea un poco técnico. Sí, porque aquí cuando ya me dijo, yo entiendo, actuario Arturo Blancas, que ese es el lenguaje de ustedes, pero cuando hablamos de quitándole la estacionalidad, por ejemplo, ¿qué sería? Depende de cuándo caiga la Semana Santa, si en marzo o en abril. Ese es un elemento muy importante. Si en este año cayó en el primer trimestre, en el segundo trimestre, y el año pasado en el primero. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te hace? Que algunas actividades, como por ejemplo la industria, para en la Semana Santa, ¿sí? O la construcción, paran en la Semana Santa, en un año paran en el primer trimestre y en el segundo año paran en el segundo trimestre. Entonces, para comparar los dos trimestres, o cada trimestre con respecto al año anterior, hay que hacer algunos ajustes. Pero, por ejemplo, las actividades del turismo suben cuando hay Semana Santa por la actividad turística. Entonces, tenemos que hacer por actividad económica ciertos ajustes para dar una comparabilidad total. Ahora, no son ajustes a libre albedrío, sino son modelos estadísticos que están publicados en nuestra página para que cualquiera lo pueda hacer. Ahora, no es un modelo por ahí que se nos acaba de ocurrir. Estoy leyendo el Banco of America y la calificadora Moody's coinciden en declarar que la economía de México se encuentra en recesión técnica tras el reporte del INEGI. ¿Es correcto?
Mira, el concepto de recesión es un concepto muy complejo, donde hay que ver empleo, hay que ver inflación, hay que ver pues una serie de indicadores, consumo, etcétera, etcétera, para poder ver lo que es una actividad de recesión. Por eso, en todos los países, o en muchos países, hay grupos externos a los institutos de estadística, externos a los gobiernos, que se dedican a determinar si hay o no un movimiento de esta naturaleza. En el caso de México, el INEGI junto con otras instituciones están tratando de formar este grupo para que ellos puedan declarar la recesión o la salida de la recesión también, en caso, porque la economía de todos los países tiene ciclos, Joaquín, no es totalmente plana, ni siempre crece, ni siempre decrece, sino se va moviendo en ciertos ciclos que se van dando en todas las economías. Entonces, estos cambios de dirección son los que hacen estos grupos independientes. Pero aquí veo un sostenido de cero. Sí, estamos planos, digamos, ¿no? Sí. Creo que lo más relevante es que llevamos prácticamente un año en ceros. Sí. Ahora, yo recuerdo el viejo principio de la recesión, que era primero 3 y luego 2 semestres seguidos con crecimiento negativo. Se dio el crecimiento negativo el último trimestre del año pasado, el primero y segundo de ¿no? Exactamente, sí. Llevamos 3 trimestres bajo esta revisión, 3 trimestres con datos negativos en la escala donde se miden, que es en las series quitadas la inflación, la estacionalidad. Ahora, es importante, Joaquín, sí mencionar que los conceptos, digamos, de recesión clásica, sí, pues no todos los tiene la economía mexicana. Por ejemplo, la inflación es muy pequeña, es muy baja, está controlada, está alrededor del 3%, como tú lo sabes. Sí, sí. El desempleo no está en números tan altos. Entonces, eso hace que sí tenemos que ser muy cuidadosos para llamarle recesión a algo o no. Por eso requiere de un análisis mucho más amplio, que no es ahora sí que no es responsabilidad del instituto meternos en ese concepto, porque pues eso conlleva mucha serie de cosas más, ¿no? Es más análisis que un tema específico de medición. Bien, nada más por último, actuario Arturo Blancas, director general de Estadísticas Económicas del INEGI. Dígame por qué si el primer trimestre crecimos menos 0.1, el segundo menos 0.1 y el tercero 0, llevamos en los 9 meses un crecimiento 0 y no un crecimiento de menos 0.2. Porque no son estrictamente sumables. ¿No se cuenta así? No, a ver, si lo sumas como lo está sumando, sí, es el crecimiento en los 9 meses, sí, sí es un crecimiento de menos 0.2, el sí, crecimiento del trimestre contra el trimestre, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, para hacerlo muy sencillo, sí, no todos los trimestres, por así decirlo, pesan lo mismo. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay trimestres donde la actividad económica, por ejemplo, las vacaciones, pues siempre en vacaciones hay más actividad económica porque hay más turismo, ¿sí? En otros trimestres, en Navidad, pues hay más actividad económica porque hay más consumo, y en otros trimestres menos. Entonces, no es tan así suma aritmética, pero muy cercano a esto, sí. Bueno, podemos concluir que en los primeros 9 meses de este año el crecimiento es de 0. ¿En eso sí hay un punto de acuerdo? Totalmente. Bien, actuario, pues le aprecio mucho la explicación y el esfuerzo por explicarnos algo que es tan técnico y complicado. Esto pues, agradezco mucho y esperemos poderles ayudar en lo que ustedes necesiten. Gracias. Nomás déjeme pasarle esta pregunta. Me escribe una señora y me dice: oiga, ¿y eso a nosotros los mexicanos qué? ¿A las señoras qué? ¿Los precios qué quiere decir que crezca 0 México? ¿En qué nos afecta? Pues lo que está diciendo es que no estamos generando mayor producto de lo que hemos generado en el pasado, al menos en el año pasado, sino de que estamos exactamente igual que antes, de tal manera que si bien los precios no han subido y algunas actividades no han tenido, tenemos que estar muy cuidadosos en que, dado que no hay crecimiento, no hay una mayor producción, se puede contaminar algunos otros elementos. Eso es, digamos, lo que hay que tener cuidado.
Afortunadamente la inflación está en niveles bajos, pero pues en algunos otros del pasado te acordarás, Joaquín, que a veces había crecimiento negativo y se disparaban los precios. Hasta ahorita eran automáticos. Sí, y en cambio ahora pues no, ¿verdad? Incluso el tipo de cambio lo vemos bastante... Sí, ahora ya se ha recuperado, dio un salto a su momento y ya volvió a 19.42. Entonces, bueno, pues esto habla de una situación diferente a las que se tenían pues hace muchos años, cuando era el impacto del tipo de cambio impactaba por todos lados y era una situación muy generalizada. Ahora tenemos una economía totalmente diferente y sobre todo con un Banco de México de manera independiente cuidando la política monetaria, en fin, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos, ¿no? Bien, actuario Arturo Blancas, muchas gracias por su paciencia y por su colaboración. Al contrario, Joaquín, estamos a las órdenes. Buenas tardes, muchas gracias al actuario Arturo Blancas, director general de Estadística Económica del INEGI, que dice que no estamos en recesión, que desde México tiene este año un crecimiento cero de enero a septiembre.